am so grateful to be here with you all. My name is Alicia Todd, Director General of Pearl Americas. It is my pleasure to be with you. I come to you from Ottawa, Canada, where we're a little bit colder than many of your countries, but not too bad yet. Not so much snow. We have a really important agenda here today. This is going to be the first in a series of dialogues that we will be running with the Digital Caucus, which is the caucus a part of our Open Parliament Network, which is co-chaired here by Senator Pugh from Chile and Senator Makaya, the president of the Open Parliament Network. And so we're delighted to have you all with us to look at current legislative experiences in the governance of artificial intelligence. And I'm not going to take any more of your time with that. You did the housekeeping. Without further ado, I would like to just really invite Madam Speaker Bridget Annissa-George of Trinidad and Tobago, Vice President of Pearl Americas, to give us some opening remarks to get our session started. So, Madam Speaker, I pass the floor to you. Morning. Thank you very much, Alicia. The Honorable Representative Catherine Joveanu of Colombia, Vice President for South America of the Pearl Americas Open Parliament Network, member of the European Parliament Brando Benifei of Italy, co-rapporteur of the Artificial Intelligence Act, Senator Kenneth Pugh of Chile, co-chair of the Digital Caucus of the Pearl Americas Open Parliament Network, Member of Parliament Francesco Sobara of Canada, Honorable Ministers, Presiding Officers, Parliamentarians, Parliamentary staff, and other attendees from across the region. Pleasant good morning to you all. It is a pleasure and a privilege to welcome you to this pertinent parliamentary exchange on regulating artificial intelligence, international legislative experiences. I'm especially grateful to the Pearl Americas Digital Caucus and the organizing team for creating this space for us as legislators of the Americas and the Caribbean to engage in meaningful dialogue on the evolving developmental frontier, artificial intelligence. As you are aware, the future of artificial intelligence, with its implications on society and the subsequent need for regulatory development and careful management, remains a topic of concern for parliamentarians and the citizens we represent. Consequently, it is important that we take a proactive approach towards reducing known and emerging security risk, while also maximizing the development opportunities for our countries. Artificial intelligence has proven to be an increasingly powerful tool for many economic sectors, with reports that it could contribute up to $15.7 trillion to the global economy by 2030, according to the World Economic Forum. However, we also know that to harness the full scope of these benefits, we must ensure our readiness by fostering enabling environments for growth that also prioritizes safety and equity. Fostering enabling environments must also include the development of and use of AI systems that are ethical, transparent, and accountable. It should address ideas such as bias, fairness, privacy, and security in decision-making processes. We, as parliamentarians, can contribute to this work
in part by taking on the challenging but critical role of establishing legal frameworks that consider both AI's benefits and risk. The nature of this technology also requires us to acknowledge the importance of global coordination on AI governance to close digital divides and ensure that no country is left behind. AI has the potential to exacerbate existing inequalities and create new ones. Global coordination, therefore, can help ensure that AI development and deployment consider the needs and interests of all countries, including those with limited resources or technological capabilities. By working together, countries can collaborate on capacity building, knowledge sharing, and resource allocation to bridge the digital divide. Today's session seeks to support us in doing just that, creating a space for learning and exchange on good legislative practices around the world. Parlaméricas is committed to providing us a platform through which we can coordinate and collaborate to develop artificial intelligence regulatory frameworks. With today's discussion focusing on the main components of some existing relevant laws and initiatives, their scope, and their deliberation processes. In closing, I wish to thank you, my fellow legislators, for accepting our invitation and taking time out of your busy schedules. And as Senator Farley said, I know this is a very busy time for us too on the social front. But for taking such time to attend this pertinent exchange, that certainly speaks to our commitment and dedication to the communities that we serve. I offer my most sincere welcome to today's session and extend best wishes to you all. I want to in advance thank all our presenters, and I wish you all season's greetings. Merry Christmas. I thank you. Thank you so much, Madam Speaker. And thank you for the lovely season's greetings. Let's go into our panel discussion. It gives me great pleasure to introduce our Vice President for the Open Parliament Network, Catherine Juvenal, representative from Colombia. Honorable Representative Juvenal, I pass the floor to you to be our moderator. We understand today, though, that something just came up in Congress, and so I do understand that you will need to leave at some point, and we will pass it off to our colleague to take over for you. But we're so grateful that you still managed to get here. Thank you for your commitment and for being here with us, and I pass the floor to you. Mi querida Alicia, muchas gracias por tu introducción y por tu generosidad siempre a Parlaméricas, a Anabela y a toda la organización. Sí, empiezo por excusarme con todos en este panel, porque yo los iba a acompañar durante todo el espacio en la moderación, pero en Colombia estamos en la última semana de sesiones parlamentarias y esto ha sido realmente delirante. Estamos sesionando todos los días, vamos hasta mañana viernes, entonces lastimosamente me agendaron una sesión hoy en este instante y pues entonces me toca retirarme a cumplir con mi deber como congresista, pero en cualquier caso estoy muy contenta de verlos siempre y felicitarlos por promover este tipo de espacios. Nos encontramos en medio de una revolución tecnológica sin precedentes que alterará de manera fundamental los cimientos de nuestras sociedades. La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar casi todos los aspectos de nuestra economía y de nuestra sociedad.
trayendo consigo enormes oportunidades, pero por supuesto también riesgos que podrían amenazar la estabilidad mundial inclusive y nuestro bienestar social. En este contexto, varios parlamentos del mundo han emprendido la tarea de desarrollar regulaciones que respondan a los complejos desafíos que presenta la inteligencia artificial a partir de enfoques novedosos que protejan a usuarios y que no asfixien la innovación. Es fundamental entonces subrayar la importancia de la colaboración internacional, dada la naturaleza global del desarrollo y despliegue de estas tecnologías. La armonización de marcos regulatorios es clave. Y aquí aprovecho para decir que en Colombia en este momento está cursando el primer proyecto sobre inteligencia artificial. Es un proyecto que se empieza a debatir en mi comisión, de manera que este espacio es para nosotros muy útil en el Congreso de Colombia porque precisamente vamos a iniciar esta discusión y seguramente va a ser uno de los temas importantes en nuestro Congreso en 2024. Es imperativo que los parlamentarios de las Américas y el Caribe participemos entonces en estas discusiones globales en torno a estos temas y que construyamos de manera coordinada nuestras propuestas legislativas de gobernanza de la inteligencia artificial a partir de nuestras propias realidades y necesidades. Será importante que estas aproximaciones legislativas a la gobernanza de la inteligencia artificial reflejen principios compartidos en materia de democracia y Estado de Derecho, de paz, de derechos humanos, de justicia y de transparencia e igualdad. Aun cuando no voy a moderar ya el espacio, explicar un poco la dinámica que vamos a tener. En cualquier caso, mi equipo va a seguir aquí conectado con ustedes en toda la sesión para también yo poder tener, por supuesto, las anotaciones, las observaciones y los aportes que todos aquí van a hacer. El formato va a ser el siguiente. La bancada digital de la red de Parlamento de Parlaméricas organiza el conversatorio pues como una oportunidad de trabajo que se viene adelantando con colegas en diferentes partes del mundo. Se han convocado a destacados panelistas, a quienes agradezco ya por su presencia y generosidad. El formato será muy sencillo. Se formularán preguntas, 2 preguntas referidas a sus propias experiencias en los temas. Les agradezco, obviamente, ser, digamos, sucintos en sus respuestas y que al final del conversatorio pues se pueda tener y abrir un espacio de diálogo abierto con los participantes. Saludo a quienes están aquí antes de retirarme, el eurodiputado Brando Benifei de Italia, coponente de la Ley de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo, al senador Kenneth Pugh de Chile, copresidente de la bancada digital de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, y el diputado Francesco Sorbará de Canadá. Y pues tengo aquí algunos nombres que entiendo se actualizaron, digamos, en el panel. Tenemos a Javier Macayá de Chile, tenemos a Brigitte Anicet George de Trinidad y Tobago, a Rodrigo Goñi, Uruguay, a Pedro Campos, Brasil, y a María Eugenia Hernández. Así pues, yo voy a tratar de mantenerme conectada aún desde la comisión para la que me dirijo en este momento, pero de antemano les agradezco el espacio porque va a ser de mucha utilidad para nosotros aquí en Colombia y en el Congreso de Colombia, que como les digo, estamos apenas abriendo este tema y esta conversación en nuestro país. Así que nuevamente un saludo muy especial desde mi país, Colombia, un deseo de feliz Navidad y de próspero año nuevo para todos ustedes en sus países y que 2024 sea o siga siendo un año activo para Parlaméricas, en donde podamos seguir uniendo esfuerzos en este trabajo y gestión interparlamentaria para que con la ayuda de todos podamos ir avanzando en nuestros congresos en estas agendas tan importantes y en particular en esta de inteligencia artificial. Así que un placer saludarlos y bueno, sigo conectada, pero pues me retiro a mis deberes de congresista. Thank you so much.
Representante Juvenal, and for your greetings. And also just to note while you're here, thank you so much for your hosting of our meeting in Colombia just a few weeks ago. It was an amazing undertaking. I heard so many great things about it. We will let you go to your session. Hi. Good morning, Mr. Benifei. I know, we're moving right to you. I'm moving to my colleague, Nathalie Casanova, to get you introduced, sir. Thank you. Well, thank you so much, Representative Juvenal. We are so happy to have you here, and of course, all the parliamentarians from the panel. Just to give a brief introduction to the member of parliament, the member of the European Parliament of Brando Benifei. He has been at the forefront when it comes to regulation of artificial intelligence. In fact, the European Parliament has been involved in the first regulatory framework on this subject, and this framework, which applies a human-centered approach, establishes a classification of artificial intelligence according to the risk that it poses to the users. So I'm changing right now in English as your presentation will be in English as the Mr. Benifei, and this is the first question that we would like to ask you for you to share with parliamentarians within the Americas and the Caribbean here. Could you please tell us briefly about the main features of these regulatory frameworks and provide some further explanation about the risk-based approach that it was taken on this legislation in the European Parliament? You have the floor, Mr. Benifei. Thank you very much. Unfortunately, I will be able to stay only very briefly because of a problem with my airplane, but I wanted to give you a very brief, very brief contribution, knowing that with many parliamentarians of the countries involved in this debate, we already had a lot of exchanges, because the AI Act, the first in the world regulation to put rules on AI and its regulation in the internal market of the EU is in fact also being discussed with many of you, and to see which are the similarities in reflections that are being approached in other parts of the world. I'm available for further exchange later on. You can reach me easily, Brando Benifei. I say this because unfortunately now I can only be very briefly. I can tell you that the risk-based approach is the core of this regulation, because we identify use cases that are of higher risk, and we put requirements for the developers of AI to put forward a conformity assessment in terms of data quality, of data governance, of cybersecurity, of environmental impact, of human oversight for AI systems that are deployed, for example, in the workplace, in the hospital for health care administration, for the use in a justice court, or in a school. We also prohibit some use cases. This is the first time we have prohibitions on something that is technically feasible, but we prohibit it. Like we prohibit real-time biometric identification in public spaces, except for very few cases. We prohibit predictive policing. We prohibit emotion recognition in workplace and in education places. We prohibit biometric categorization. So we go against a lot of possible uses to determine forms of surveillance over people. So we are also putting rules for the most powerful models, like GPT for ChatGPT, to give you an example, rules of security that are to be performed before the transformation into a system that enters a market. So it's a pre-market security check. We put rules on transparency of AI-generated content. So we have
AI generated content that will be watermarked. So it will be recognizable by the device as AI generated. You can imagine how important this is to fight deep fakes and the disinformation with AI. And also we put the rules to protect artists, musicians, journalists on their copyright rules. So to protect them from the unfair use of content that they produce. It's going to be now a very important phase for final approval. It will be in the next 2 months. And then the start of the implementation. It will be gradual, it will take time. We hope that it will be an example for further legislation in the world for similar initiatives. But also I need to say that the strength of the integrated market of the European Union, I think, is crucial for this legislation to be there, because this is what I got from many of you. If you act on this regulation of AI as a single country, the risk you have is that you are under the economic blackmail of very powerful business organizations that can tell you, if you put too many rules, I will leave your market. And this is an issue of retaliation that is very sensitive, I think, and we need to take that into account. And it's also something that shows how important it is to have coordination of rules. So this is why we also want to use the AI Act as a starting point for further coordination at the global level, not only in the G7, which already started working, but also in the G20 and in the United Nations. So I hope I gave you an idea of what we have been doing. Unfortunately, I cannot stay more, but I'm happy to be reached again for further exchange with via email or with further meetings online. Thanks for the invitation to the Parlaméricas, and I wish you a fruitful continuation of your work. Thank you very much. Thank you so much, Member of Parliament Brando Benifei. We take everything that you say and we'll move forward with the panel. Now I'm switching to Spanish, and I would like to invite the floor to Diputado Francisco Zorbara. Él es miembro de la Cámara de los Comunes de Canadá, forma parte de la Comisión Permanente de Industria y Tecnología, que actualmente está debatiendo un paquete legislativo para actualizar la protección de la intimidad y los datos personales de los consumidores y establecer un marco para la regulación de la inteligencia artificial en Canadá. El diputado Zorbara también forma parte de la Comisión Permanente sobre Recursos Naturales y es presidente ejecutivo de la Asociación Parlamentaria Canadá-Europa. Es vicepresidente del Grupo Interparlamentario Canadá-Estados Unidos y es miembro de la sección canadiense de Parlaméricas. Le doy entonces, para el diputado Zorbara, queríamos justamente que nos comentase, porque sabemos que el Parlamento canadiense ha venido trabajando hace unos años en este paquete legislativo de protección de la privacidad que mencionaba, y que además el gobierno presentó un código de conducta voluntario para el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial generativa. Entonces, nos encantaría si por favor el diputado Zorbara nos podría comentar con nosotros algunos principales elementos de este código y cómo se integra a una estrategia de mayor alcance. Adelante, diputado Zorbara. Gracias, Natalia, and buenos dias. I believe that's good morning in Spanish, if I remember that correctly. Good morning, colleagues, and good morning to everyone. I just want to I do see one of my Canadian colleagues, Senator Cormier, here. So good morning to you, Senator. If there are any other Canadian colleagues, I'd give a special shout out to them as well. Before I delve into the sort of regulatory framework of what the Industry Committee has been studying in our Bill C-27, I do want to highlight in terms of the broader picture here in Canada. Canada is a founding member of the Global Partnership on Artificial Intelligence, and it also engages on the issues in international forums, the Group of 7, the Group of 20, the OECD, and the World Economic Forum. And really just in the last couple of days, on the 6th of December 2023, the Prime Minister, Right Honorable Justin Trudeau, along with a group of Senate leaders, endorsed the Hiroshima AI Process Comprehensive Policy Framework,
which includes a set of guiding principles and a voluntary code of conduct. So Canada has really been at the forefront in terms of looking at AI in our government, along with the Minister Champagne and all stakeholders. So I did want to put that out there before I begin into sort of my formal remarks. I just wish to say thank you for the invitation from the Paro Americas team to participate today. I do have the privilege of sitting on the industry, the Standing Committee on Industry, and we are looking at artificial intelligence as a part of also privacy related issue in a bill called Bill C-27, which was put to Parliament in June of 2022. So we have been doing an extensive analysis. See, that is in September 2023. I'll just begin here. The Minister of Innovation here in Canada announced a voluntary code of conduct on the responsible development and management of advanced generative AI systems. Signatories voluntarily commit to undertaking a temporary set of measures with the general goal of ensuring the responsible development and deployment of generative AI systems until the final regulations are in effect, namely the passing of Bill C-27. As of the 12th of December 2023, 19 organizations here in Canada have signed on to the code. The code remains in effect until Bill C-27, which is currently in front and being studied by the Industry Committee, is completed and is sent to the House of Commons and the Senate of Canada for final approval. Now, within Bill C-27, the objective of the Artificial Intelligence and Data Act, which covers AI, is to regulate international and interprovincial trade and commerce in AI systems by requiring that certain persons adopt measures to mitigate risks of harm, biased output related to high-impact artificial intelligence systems, that the Act provides for public reporting and authorizes the minister to order the production of records related to artificial intelligence systems. That the Act also establishes prohibitions relating to the possession of use of illegally obtained personal information for the purpose of designing, developing, using, or making available for use in artificial intelligence system, and to the making available for use of artificial intelligence system if its use causes serious harms to individuals. Much like was said by Bernardo, it is a risk-based approach. Under AIDA, it does not set a list of high-impact AI system to which the Act applies, as from my understanding, the European proposal does, but in a companion document published by the Industry Department in March 2023. The federal government considers the following key factors in determining whether an AI system is a high impact system. And as we all know, when we're looking at artificial intelligence, whether it's using here at home an app called Waves to get you home faster when you're driving, or when you're doing predictive spelling or sentences, what is considered high impact is of great importance for everyone. The factors that are being considered are evidence of risks of harm to health and safety, or risk of adverse impact on human rights based on both the intended purpose and potential unintended consequences, severity of potential harms, scale of use, nature of harms or adverse impacts that have already taken place, degree to which the risks are adequately regulated under another law. The companion document, I said, indicates that the obligations for high impact systems would be guided by 6 principles, which include human oversight, with the other principles being transparency, fairness, and equity, safety, accountability, and validity, and robustness. Going back to these 6 outcomes, because they are both in the voluntary code and what drives the AIDA Act within Bill T-27. The voluntary code begins with accountability, that each firm understand their role with regard to the systems they develop or manage. Safety, that the systems are subject to risk assessments and mitigations needed to ensure safe in operation and are put in place prior to deployment. Fairness and equity, impacts are assessed and addressed at different phases of development and deployment of the systems. Transparency, information is published to allow companies to make informed decisions and for experts to evaluate whether risks have been adequately addressed. Human oversight and monitoring, the system use is monitored after deployment, and updates are implemented as needed to address any risks that materialize. And the final focus on validity and robustness. Systems operate as intended, are secure against cyber attacks,
and their behavior in response to the range of tasks or situations to which they are likely to be exposed is understood. We all know that AI is becoming a greater component and part of all our lives, not just parliamentarians, but every single citizen in our respective countries. And the regulations that set forth is of major significance. The legislation here in Canada is taking a risk-based approach. There are even extent within the law that we have severe monetary penalties for misusage, and that we will be continuing to study the bill. It has been in front of our committee for a great period of time. When we resume Parliament, because we will be breaking here, hopefully, I think tomorrow for the Christmas holidays, we will be focusing on the third section of Bill C-27, which is the Artificial Intelligence and Data Act. And I just want to end it with this. A few days ago, I had the chance to sit with representatives from Microsoft here in Canada, who are literally the largest AI, I don't say user, but developer, if I can use that word, here in Canada, and going over the usage of AI currently, and then talking about generative AI was just understanding the significance and the impact that this innovative technology will have on the lives of our citizens here in Canada, but really throughout the world on so many uses, is so important for us to understand. And I'm so happy that the Parliamericas is taking a look at this and so forth. Now, hopefully, I'll be able to answer a few questions and provide some more color to everyone on what we are doing here in Canada. But we are at the forefront in terms of our government. We have invested literally hundreds of millions of dollars into a super cluster for artificial intelligence here in Canada, areas in Montreal and Toronto. There are many firms that are utilizing and developing this technology. And I'll stop there, Natalie, and hopefully I haven't spoken too fast or too long for my colleagues. Thank you. No, thank you so much to you, Mr. Sorvara. We are so happy to have you here. And now we're going to change in Spanish because we want to give you the floor to Senator Kenneth Pugh. De hecho, el senador Pugh, antes de darle la palabra, quería presentarlo muy brevemente. Alcanzó el grado de vicealmirante de la Armada de Chile, es ingeniero naval y político independiente. Cuenta con un magíster en ciencias navales y marítimas, así como diplomados en finanzas y gestión de instituciones de salud. Es senador por la región de Valparaíso, ha presidido comisiones permanentes de ética y transparencia del Senado, actualmente preside la Comisión de Defensa Nacional y es uno de los legisladores en Latinoamérica que con una vasta experiencia justamente en el tema que nos convoca, que es vinculado con la inteligencia artificial y la revolución digital en general, ¿no? Y además, por supuesto, el senador Pugh es copresidente de la bancada digital de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, por la cual estamos el día de hoy también reunidos, ¿no? Senador Pugh, Chile es uno de los países, como mencionaba, de América Latina que más avanzado en la materia de gobernanza digital y además cuenta con una de las políticas nacionales más completas. Presiden recientemente o han creado recientemente el Consejo Regional de Inteligencia Artificial en Latinoamérica y el Caribe, y gracias a su trabajo se ha avanzado en campos emergentes como los neuroderechos, que es un tema bastante vinculado con todos los temas relacionados con la inteligencia artificial. En esa línea queríamos consultarles y darle la palabra para que nos pueda compartir qué lecciones aprendidas le deja su experiencia en estos temas que puedan orientar a parlamentarias y parlamentarios que deseen incursionar en estos asuntos. Adelante, senador Pugh. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias a Parlamérica, a los parlamentarios que hoy están reunidos. Agradecer esta instancia que es muy importante. Yo entiendo, estamos todos a fines de año tratando de cerrar los años legislativos, pero este tema es fundamental porque estamos construyendo el nuevo hábitat de nuestra sociedad. Nuestra sociedad avanza a pasos acelerados a una sociedad digital, física y digital, imposible de separar, donde no tenemos reglas definidas ni nada de todo este entorno. Este entorno tiene apenas 30 años. 30 años atrás se liberaron los protocolos HTTP y el mundo conectado a Internet empezaba a intercambiar información. En 30 años hemos alcanzado lo que vemos ahora: inteligencias artificiales generativas, tecnologías disruptivas. Incluso
Toda nuestra seguridad se basa en claves públicas y privadas, cuyos, y este es un tema técnico quizás, pero es bueno comentarlo a los parlamentarios, se basa en claves que se generaron con números pseudo-aleatorios. ¿Qué significa? Que la computación cuántica o la capacidad que hay hoy es capaz de quebrar. Entonces viene también otra irrupción, que es computación cuántica disruptiva, en que todos nuestros sistemas criptográficos, si no son adecuadamente protegidos, van a desaparecer. ¿Qué ocurre entonces? Tenemos que construir confianza digital. Y ese es el primer tema, ¿cómo construir confianza digital? Entre humanos, normalmente usamos un tercero confiable, una autoridad, un notario, un banco. Pero en el mundo digital necesitamos de una confianza digital que esté basado con nuevos elementos. Por eso, antes de comenzar a discutir la inteligencia artificial, tenemos que definir cuál es nuestra identidad digital, igual que la que nos proveen los estados con nuestros pasaportes, que tienen validez en todo el mundo, y es un documento que no es capaz de ser vulnerado. Bueno, ese es el desafío. Hoy usamos solo credenciales. Credenciales, igual como vamos a un congreso, nos ponen un nombre. Ese nombre es el nombre de usuario, el mail, un DNI o RUT en Chile, y una clave muy liviana. Eso no es una identidad digital. Eso no tiene certificada criptografía, no tiene segundo o tercero factor de autenticación, no tiene nada para comprobar si somos humanos. Y ahí viene el primer problema. Y este es un problema político. Y por eso yo apelo a los colegas parlamentarios para que este tema lo tomemos políticamente. Nuestras democracias se basan en un pilar fundamental, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano. Y como es un derecho humano, en el ciberespacio es de humanos, no de inteligencias artificiales. El problema es que hoy no sabemos quién detrás de alguna cuenta es un humano o una inteligencia artificial, porque ya sabemos que las inteligencias artificiales generativas generan videos, audios, conversan, ya no son esos bots estúpidos que no eran capaces de hacer nada, que no tenían seguidores. Entonces tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque estamos dando derechos humanos a personas que dicen ser o simulan ser humanos, pero no sabemos si realmente son. Entonces, nuestro primer problema es, para generar confianza digital, una buena identidad digital. Y después necesitamos certeza jurídica de los actos digitales, porque las inteligencias artificiales funcionan con datos. Si esos datos han sido contaminados o son tóxicos, esos datos, por más que tengamos reglas, van a generar problemas después en su salida. Esa cadena de custodia parte entonces con certeza jurídica desde el momento en que se captura el dato. Y eso requiere de interoperabilidad. La interoperabilidad es esencial, es la única que va a garantizar que los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas, nosotros y las empresas, y también de los dispositivos conectados a la red, entreguen datos con trazabilidad, saber dónde se obtuvo, quién lo obtuvo, quién accedió, e integridad. Los datos no son cambiados desde su origen. Ahora, si logramos estas fundaciones, necesitamos dos pilares para sostener el edificio. El primero, una buena ley de protección de datos personales. Chile sigue el modelo europeo. El modelo europeo, el GDPR, Reglamento Europeo de Protección de Datos, tiene que ser revisado. Nosotros estamos sacando una actualización en donde incluso incluyamos el derecho a la explicación. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que una caja negra, aunque sea muy inteligente, con las mejores inteligencias artificiales, las mejores reglas, tome decisiones. Por lo tanto, tiene que haber un mecanismo donde ella misma explique cuáles fueron los criterios que se ocuparon. El derecho a la explicación nace entonces como una nueva necesidad. Y, paralelo, necesitamos de ciberseguridad, de protección de la infraestructura crítica de la información. Yo quiero comunicarles entonces la buena noticia. En Chile hemos aprobado el día martes 12 nuestra nueva ley de ciberseguridad, siendo el mismo estándar europeo, la directiva NIS-2, que ni siquiera está aprobado en algunos países europeos. Chile, el día de ayer, firmó el acuerdo marco avanzado con la Unión Europea. Somos el país que tiene el acuerdo de última generación, no solo en temas económicos, 99,6% de nuestro producto, sino también políticos. Compartimos los mismos valores y de cooperación, porque creemos que podemos colaborar. Y para eso, el efecto Bruselas. El efecto Bruselas es tomar política pública europea y adaptarla a la realidad nacional.
Chile es un país digitalizado que se distingue primero por tener más del 88% de su población con redes sociales, o sea, no solo conectado, activo en redes sociales. Vamos a llegar al 92% de cobertura con 5G. Tenemos fibra óptica desplegada a lo largo y ancho del país. Y esa fibra óptica es la segunda más rápida del mundo, medido por Speedtest, la misma aplicación que desarrolla Ookla, donde cual determina que Singapur es el país más rápido. Por eso necesitamos tener reglas claras ahora. ¿Qué se ha hecho entonces? Desde el Senado, la Comisión de Desafío del Futuro y el Congreso del Futuro, al cual invito en el mes de enero, vamos a tener la oportunidad de discutir inteligencia artificial y es un tema profundo, salió la propuesta para la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que la toma el gobierno anterior y saca una política que tiene elementos esenciales. Estamos en estos momentos con un proyecto de ley que se los quiero compartir. Es muy simple y sencillo. Antes de regular a los buenos, a las empresas que hacen el trabajo, tenemos que sancionar a los malos. Por lo tanto, nuestra primera propuesta fue el mismo día que se votó hace unos meses atrás el proyecto, la idea de legislar de inteligencia artificial en Europa, agregar a nuestro Código Penal una nueva agravante, de tal manera que si los delitos son cometidos por medio o usando inteligencia artificial, esa agravante impida que la pena pueda ser reducida. Partir con algo muy simple, es decir, queremos un uso ético, pero si se ocupa para cometer un delito, esta tiene que ser sancionada con las máximas penas. Y esperamos que sean así, las máximas penas. Estamos trabajando en una comisión ahora con todos los expertos nacionales para proponer al Ejecutivo, al Gobierno, un proyecto de ley homologado a lo que ocurrió este día viernes y sábado de la semana pasada en Bruselas. Me tocó estar en Bruselas en las negociaciones finales de nuestro acuerdo, participar de este proceso y entender el valor que tiene la política pública europea, donde 27 países en el triálogo final, donde se junta el Consejo, la Comisión y el Parlamento, llegan a definir política pública que todos podemos emplear. Si hay una experiencia para traspasar es esa. Decir entonces, Chile quiere contribuir en toda la región con todo lo que nosotros hemos desarrollado y para eso invitarlos en abril al foro de políticas públicas del ciberespacio. Porque el tema de la inteligencia artificial es un tema que es gigantesco, pero no podemos desconectarlo de los otros temas que he mencionado. Identidad digital, interoperabilidad, protección de datos personales, ciberseguridad. Son elementos que tienen que estar unidos para robustecer el sistema y sin lugar a dudas lo haremos todos juntos, yo creo muy bien. Muchas gracias por esta primera oportunidad de intervención. Seguiré atento al desarrollo y atento a las preguntas que ustedes puedan tener. Muy agradecido. Muchísimas gracias, senador Cook. Muy importante su disertación y como usted bien dice, vamos a seguir también con este panel justamente para poder tener estas miradas no solo de Chile y que también nos tomemos de Europa, sino también de Canadá nuevamente. Y ahora quiero volver a invitar al diputado Sorbara para consultarle lo siguiente, empezando que uno de los desafíos a la hora de regular el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que ver en cómo mantener este balance, ¿verdad?, entre la necesidad de gestionar los riesgos inherentes de este fenómeno, pero también considerando no sofocar la innovación tecnológica. En ese sentido, queríamos que por favor nos comparta qué reflexiones podría compartir sobre esta tensión entre la necesidad de regular, pero también la importancia de seguir fomentando la innovación. Adelante, diputado Sorbara. Thank you, gracias for the question. Again, if I can just take a step back from when we're looking at how we look at AI and how Canada has looked at it in AI, and for all my dear colleagues' information. So in March of 2017, Canada became the first country to launch a national artificial intelligence strategy in the form of the Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy. The government backed the strategy with investments totaling $125 million committed in budget 2017, an additional $444 million in budget 2021. In referencing my prior remarks when I used the word hundreds of millions of dollars, literally nearly $600 million just from the government of Canada was utilized to invest in being a leader in artificial intelligence. The government of Canada also supports innovation and commercialization of AI through what's called the Global Innovation Clusters. They were formerly known as the Innovation Superclusters Initiative. For example, in budget 2022, the allocation of additional $125 million
through to 2028 for the Scale Artificial Intelligence Cluster to establish Canada as a global hub for AI. Stanford University's Global Artificial Intelligence Vibrancy Tool ranked Canada 5th of 29 countries in artificial intelligence research, developments, and economy in 2021. And I would have to guess or conjecture that if we did the same analysis this year, that we either have maintained or moved further in our rankings. In terms of the question you asked, in terms of how do we ensure that we allow innovation and to naturally follow its course, I believe that with regards to what is set out in AIDA and being how it is referenced to be a risk-based approach, I think that is a large component of that system. When we're looking at the risk-based approach, and then how this companion document was issued to analyze what are called high-impact systems, because at this moment in time, every Canadian, whether they know it or they don't know it, is utilizing artificial intelligence in literally their daily activities, whether it's going online, like I said, and figuring out which route to drive home the quickest using Google Maps or Waves, or typing something on your phone, and the predictive document provides the next word to you or the next sentence. We are all using it to now, of course, using ChatGPT for and the various iterations. Obviously, we're very concerned with the inherent biases that have been, or I would say with the biases, some of them inherent, some of them not, that have been seen from using generative AI that we put in place, and the concerns that have been raised. But utilizing a risk-based approach, in my view, allows the law to grow with the technology without being so prescriptive, more of on a principles-based approach, but allowing it to be not entirely prescriptive, more principles-based. So allow the innovation to occur, but within, as we put in place, the guardrails for really what is called generative AI. It continues to be a focus for our government. It continues to be a focus for Minister Champagne, and even with regards to the voluntary code of conduct, because we needed here in Canada to ensure that we put in place measures that would protect our citizens, and that we would protect any forms of abuses that could take place with generative AI, because we know that is a road that the technology can go down. It was very important for us to put in place the voluntary code of conduct, and even just to indicate to you the legislative process. We have a bill in front of us, but now the government has come forth with a number of deep amendments to the bill, just in terms of the consultations that are going on and continue to go on, reflective of the importance of the bill, but also reflective of just how this will impact really day-to-day life. With regards to, again, with innovation, we've been working closely, obviously, with industry to ensure that they can continue to invest and grow in their businesses and their business practices, and utilize it to be more productive, to be more efficient, and at the same time to protect the end user and to protect individual Canadians. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias, diputado. Nosotros sabemos que Canadá tiene además, aprovechando que usted está acá, nosotros sabemos que Canadá tiene un gran compromiso, ¿verdad?, para también asegurar o garantizar la igualdad de género e integrarla al desarrollo de las políticas públicas, ¿verdad? Y en ese sentido, no sé si me permito, por favor, hacerle otra pregunta de seguimiento a lo que acaba de mencionar, y se la puedo hacer en inglés para que pueda ser más claro. Voy a hablar entonces en inglés. We would like to ask you, just as a follow-up for your intervention, how we can ensure that artificial intelligence governance approaches apply gender-sensitive and intersectional lens to promote inclusion and prevent exacerbation of biases that are already prevalent in many algorithms. I don't know if you could have also the floor again to answer just briefly about this, having in mind this huge commitment that Canada has on this topic. Yes. No, thank you. In our committee, we have heard a number of witnesses come forward to talk about biases
within AI systems. So, for example, the one example that was provided to us is if people would search, typical chief executive officer of companies in North America, and you would see the representative sample come up of individuals that had, generally Caucasian, male, of a certain age. Even I'm not the tallest individual, so people more average height than myself, if I can use that humor for the morning. So that's just one example of the biases that could be present when people are using generative AI. So we obviously need to put those guardrails in place to ensure that systemic biases that may be ex post aren't what is indicative of ex ante going forward, if I can use those terms. And our government tends to view things, even within our budgeting processes, of using a intersectional lens, of using a feminist lens, to ensure when policies are being developed, that those considerations are brought into the legislative process. And I think that is the most effective way, whether it's in Europe or South America or really anywhere in the world where this law is being looked at, which needs to be, that we have those guardrails in place, and when the legislative process is happening, that we are looking at it from an intersectional lens, from a feminist lens, and we are doing that, of course. Muchísimas gracias, diputado. Siempre para nosotros también es importante tener esta mirada, ¿verdad? Y justamente tratar de que la innovación también vaya de la mano con una mejora de la sociedad en general, ¿no? Ahora, para cerrar este espacio, quería darle otra vez la palabra al senador Pugh y comentar que, por supuesto, es evidente que, como comentaba el diputado y también el eurodiputado Benifei anteriormente, la velocidad, ¿verdad? En que avanzan todas estas innovaciones tecnológicas supera a la velocidad que a veces evolucionan los marcos normativos, y entonces queríamos compartir con usted esta pregunta: ¿cómo podemos entonces abordar este problema, particularmente desde América Latina y el Caribe, donde suelen existir rezagos en estos temas más vinculados con la tecnología y la inteligencia artificial en su conjunto? Adelante. Bueno, muchas gracias, Natalie. Concuerdo con todo lo que señala el diputado Francesco Sovara en el sentido de la urgencia, pero también la oportunidad. Tenemos talento, pero tenemos también brecha. Fíjate que tenemos una brecha de género de mujeres en tecnologías digitales gigantesca. Y este es un tema que no lo logramos explicar. Desde 1900, o sea, las mujeres fueron las primeras programadoras. Lady Ada Byron, Ada Lovelace, ella es la primera mujer reconocida programadora. Fuimos con mujeres programadoras a la Luna. La NASA las tenía todas contratadas. Y esa fue una profesión importantísima. Bueno, desde 1985 disminuyó en todo el mundo la matrícula de ingreso a las universidades a carreras ligadas con las tecnologías digitales. Entonces, hay un problema de base en el mundo y también lo tenemos acá en la región. Tenemos que estimularla. Necesitamos más STEM o STEAM, Science, Technology, Engineering, Math, pero también con Art, la creatividad, y a edad temprana. Las niñas y los niños están entrando a edades muy tempranas de Internet. Las plataformas recién a los 13 años autorizan el ingreso. Pero del momento que ingresan, aprenden de forma muy rápida, pero no aprenden de formas organizadas. Entonces necesitamos que este proceso se haga de forma más responsable, porque hoy UNICEF nos señala que están entrando con 9 años. 9 años la edad media. De los 9 a los 13 años están mintiendo su perfil para poder ingresar a las redes. O sea, no están teniendo códigos éticos. Y se está generando también un problema de conocimiento. Los padres no tienen cómo guiar o ayudar. Los padres, cuando los niños a esa edad están jugando en los lugares, los playgrounds, pueden ver si se van a caer de un columpio, si están peleando entre algunos, y los ayudan. Bueno, hoy en el mundo ciber no se les puede ayudar. Entonces tenemos que partir con ciberhigiene. Y esto es un tema no menor, instalar prácticas a edad temprana de ciberhigiene. Porque todo lo que viene después en Internet, si se nace de forma segura y se usa bien la red, es creatividad.
la misma red da conocimiento, los mismos sistemas, si hasta las personas pueden aprender en YouTube, muchas cosas que costaría enseñar en algún lugar. Entonces, tenemos que estar convencidos de eso, tenemos que alcanzar madurez digital antes de los 14 años. Y eso es una realidad. Tenemos que darle la oportunidad para que tengan el carnet de conducir, tal como se les entrega a los 18, 16, dependiendo de los países, o en la licencia para tomar alcohol, en algunos países 21 años. Bueno, esto hay que tenerlo antes, madurez digital antes con ciberhigiene. Y después abrirles oportunidades de talento y conocimiento. Y eso significa brecha digital cero, que tiene que ser de urbanización digital. Hay que llegar con fibra óptica y 5G a todos los lugares. Y si no, poner acceso satelital, garantizar que sea un acceso universal. Segundo, educación digital de calidad. Si se van a conectar y tienen los dispositivos y si es necesario se subsidia, Chile va a Internet como un servicio público, a garantizarle a todo el mundo que tenga acceso a Internet, puedan sacar provecho, rendimiento, incluso hacer su negocio. Con un cargo de compra en Instagram, muchas mujeres han salido adelante y son capaces de educar a sus hijos hoy. O sea, también la misma tecnología ayuda no solo al relacionamiento social, a la generación de ingresos familiares. Pero esto se tiene que hacer con inclusión digital. La inclusión digital es fundamental, no pueden quedar afuera nadie. Y finalmente se tiene que hacer con ciberseguridad, porque si exponemos a las personas a los riesgos digitales, van a sufrir todo lo peor que puedan tener. Entonces, esos son los elementos para poder desarrollar algo que es fantástico, que es la capacidad que tienen las personas para innovar. Y esa es parte de la evolución. No son ni las organizaciones más fuertes ni las más inteligentes las que van a sobrevivir a este cambio, son las que sepan adaptarse rápidamente. Y para eso, en política pública, nosotros tenemos que dar oportunidades digitales, brecha digital cero, pero con responsabilidad. El uso responsable de temprana edad, el uso de las tecnologías para desarrollar el conocimiento y también los negocios. Y los que usen mal las tecnologías, perseguirlo. La tecnología es neutra, no es ni buena ni mala, no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, va a depender cómo se use. Un cuchillo todos los días se ha usado para cocinar, tallar, pero alguien lo puede usar para matar. Yo no regulo cuchillos, regulo aquellos que hacen un mal uso del cuchillo. Esa línea de entender qué es lo ético, pero cuando se comienza a cometer el delito es lo que tenemos que tener todos presentes. Y para eso también se requiere la coordinación internacional. El diputado italiano nos decía los secuestros, los que estamos secuestrados o chantajeados por las empresas grandes. Bueno, también estamos secuestrados por crimen organizado y actores estatales que hacen un uso nocivo de todas estas capacidades tecnológicas e inteligencia artificiales, con ataques masivos, con campañas de desinformación en línea que afectan procesos electorales, con ataque a personas, a su reputación. No solamente es el robo de los bancos, también el ransomware que ataca la infraestructura crítica a la que vendemos, y algunas veces hospitales. Entonces aquí viene un absurdo. En el mundo físico se protegen los hospitales que tienen la Cruz Roja o la Media Luna Roja o la Estrella David Roja. No se les dispara. Pero en el ciberespacio se destruye todo, incluso aquello que está protegido por condiciones humanitarias. Tenemos que entender este problema grande y usar la capacidad del talento. Yo creo mucho en la juventud para darle oportunidades digitales, pero uso responsable de ellas y sanciones muy altas a las que hagan mal uso de las tecnologías, especialmente la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Piu. Tanto todo este diálogo, digamos, todo este panel primero nos ha ayudado justamente a tener todas estas importantes consideraciones a la hora de avanzar en temas de inteligencia artificial y su legislación. Ahora quería dar inicio al diálogo interparlamentario. Tenemos este espacio justamente es para que los parlamentarios y parlamentarias acá reunidos y por supuesto los quienes también con anterioridad nos han comentado que desean participar puedan intervenir no solo con consultas a las y a los panelistas, sino además también con algunas reflexiones también de las experiencias de sus países, ¿verdad? En un espacio de 3 a 5 minutos. Entonces, nos encantaría darle también la palabra entonces a otros parlamentarios acá reunidos. Quería saber si, no sé si tenemos lista a la diputada Hernández de México, también tenemos al diputado Campos de Brasil,
tenemos al diputado Rodrigo Goñi, lo veo conectado, así que si está bien, le podemos dar la palabra a usted primero. Adelante, diputado Goñi. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos participar. Mucho para aprender. Ya en este ratito hemos logrado incorporar al marco que estamos todos los países exigidos a abordar. Es decir, hace un par de meses hicimos una cumbre mundial de parlamentarios sobre estos temas. Participaron en una forma inesperada más de 300 parlamentarios, Parlaméricas también, y muchos de ustedes. Al señor Kenneth lo conocimos en Chile y estamos permanentemente aprendiendo de él. Pero lo que sí está claro es que ahora que no estaba hace unos pocos meses, que ningún parlamento puede eludir este tema. Hasta hace muy poco, siempre de un lado o de otro nos corrían con que no hables de eso. Es mejor no hablar de eso, porque el solo hecho de que un legislador, en nuestro caso que somos del gobierno, habláramos de regulación de la inteligencia artificial, parece que corría a los desarrolladores. Por suerte ahora estamos en una etapa, y lo comprobamos en la cumbre que hicimos en Montevideo, de que hay un consenso de que no se puede eludir este tema. La clave, como han dicho quienes me han precedido, es hacerlo bien y regular la inteligencia artificial o abordar la regulación. Tiene ciertos principios que también creo que hay consenso. Cuando escuchaba a Kenneth, es imposible no tratar de aprovechar las enormes potencialidades que tiene. En países en desarrollo como los nuestros, podemos saltear muchas etapas que en nuestro camino al desarrollo parecía que nos iba a llevar mucho tiempo si usamos bien la inteligencia artificial. Es decir, es realmente para los países en desarrollo una oportunidad impresionante. Por supuesto que hay que hacer los deberes, ¿no? Y la otra gran tentación, termino, es, decir, bueno, me quedo con todo lo bueno. Y ayer nosotros en el Parlamento uruguayo conmemorábamos los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, ¿qué hacemos con los derechos humanos? ¿Nos quedamos solamente con las maravillas que sí tenemos que aprovechar de la inteligencia artificial, o también asumimos con responsabilidad los deberes de protección de esos derechos humanos? Creo que los aprendizajes de los países que van un poquito más adelante, Chile, Canadá y Europa, nos ponen foco en lo que Kenneth recién decía, en generar programas de educación, ¿no? Allí creo que está la clave. Uruguay tiene un muy buen programa desde hace varios años, que ha pasado por todos los gobiernos de izquierda y de derecha, que se llama Plan Ceibal, que ha logrado una alfabetización digital casi que al 100% de nuestros niños y adolescentes. Y para terminar, nosotros acabamos de aprobar, a modo de compartir, una ley que es muy, muy simple, pero que lo que dice nos obliga a todos los parlamentarios, fue ahora en el mes pasado de noviembre, nos obliga a los parlamentarios en 6 meses siguiendo un marco que es el colaborativo. Es imposible que los parlamentarios podamos pretender regular la inteligencia artificial sin el rol protagónico, pero no de asesores, sino que creo que se ganaron un lugar un poquito más relevante de los desarrolladores tecnológicos, que ellos están también muy interesados en generar marcos, ¿no? Que también tenemos que aprovechar, porque podría haber pasado que no, que los desarrolladores evitaran, ¿no? Este marco regulatorio. Están dispuestos a participar, y creo que lo mejor que podemos hacer es lo que hemos aprobado en Uruguay, para que en 6 meses, con la participación activa de los desarrolladores, por supuesto también la academia y los sistemas del Ejecutivo, sin olvidar a los parlamentarios. Cuando los marcos regulatorios se olvidan de los parlamentarios, después, ¿qué pasa? Viene
2 o 3 parlamentarios tiran por la borda todo lo que podía estarse haciendo bien. Entonces también nuestra experiencia es la incorporación de los parlamentarios en los marcos regulatorios que muchas veces los han dejado de lado pensando que estos temas más complejos son solamente del Ejecutivo, porque me parece que es la forma de que realmente se hagan de mejor forma. Muchísimas gracias, diputado Goñi. Efectivamente, todas estas experiencias importantes de los diferentes países nos ayudan a poder tener esta reflexión de cómo avanzar en este tema. Y entonces, no sé si también tenemos a la diputada María Eugenia Hernández, lista para, ella proviene de México, entonces sería todo un placer darle la palabra si nos puede escuchar en este momento, diputada. Sí, con gusto, aquí estamos ya listas. Adelante, adelante. Quiero opiniones con ustedes. Pues muy buenos días desde México. Soy su servidora María Eugenia Hernández Pérez, coordinadora temática de Educación, Ciencia, Cultura de la Honorable Cámara de Diputados Federal. Cuando en 1990 adoptamos el Internet como la tecnología por defecto del siglo XX, no alcanzamos a vislumbrar las múltiples posibilidades que este acto detonaría, más aún como este fenómeno daría paso al cambio tecnológico exponencial e impactaría a nuestra sociedad. Hoy en día, en estos espacios de reflexión donde nos encontramos dialogando sobre nuestro futuro, comenzamos a notar la simbiosis entre nuestro tejido social y las plataformas digitales. La sociedad de la información ha evolucionado y con ella sus demandas. Cada vez solicitamos mayor ancho de banda, mayor conectividad, mayor velocidad y mayor cantidad de datos, más y más servicios en línea, más y más plataformas innovadoras, pero ¿a dónde estamos dirigiéndonos como sociedad? Uno de los servicios en línea que se ha vuelto muy solicitado recientemente es la inteligencia artificial. Módulos de software que pueden autocalibrarse simulando en algún sentido muy parcial el proceso cognitivo humano. Pero, ¿cómo logra esta cualidad de razonamiento que tanto ha enajenado al mundo en el último año? Con la llegada del Internet y el aumento en la conectividad de dispositivos digitales en los últimos 20 años, algunas empresas como buscadores, redes sociales y plataformas digitales han ofrecido servicios gratuitos a cambio de poder hacer uso y hacer de su propiedad la información que les ayudamos a digitalizar de manera cotidiana. Fotografías, textos, videos, momentos, experiencias, sentimientos. Hoy, después de años de digitalizar el mundo para ellos, nos ofrecen una siguiente capa de servicios más especializados. Panacea de programas que aparentemente facilitarán la vida cotidiana de la sociedad de la información. Pero ¿cuáles serán los costos para los humanos, para sus derechos, sus relaciones y su manera de experimentar el mundo? Ante estos planteamientos, el primer cuestionamiento aparente sería: ¿qué parte de nuestra humanidad hemos digitalizado? ¿Acaso han sido nuestras mejores virtudes o acaso son nuestros peores defectos? Sesgos algorítmicos detectados en los primeros lanzamientos de estas tecnologías nos dan una señal que probablemente no sea la mejor de la humanidad. El segundo cuestionamiento que surge sería: ¿es correcto que los gigantes tecnológicos puedan aprovechar y capitalizar los aspectos humanos que hemos digitalizado para ellos? Si bien se podría alegar que este proceso se ha llevado a cabo de manera legal a través de los avisos de privacidad y protección de datos personales, no podemos perder de vista que este cuestionamiento cae en la dimensión ética. Países como México y algunos otros de América Latina no somos los grandes desarrolladores de tecnología. Debemos de ser cuidadosos en este caso, de no matar la innovación de nuestras naciones al poner las reglas del juego para la inteligencia artificial. Quisiera comentar que desde el Parlamento mexicano hemos notado
que el desarrollo tecnológico sigue siendo una dirección y encaminamiento hacia la perspectiva comercial, lo que deja fuera de su brújula directora al ser humano. Consideramos que América puede y debe asumir un mayor compromiso en construir y socializar una nueva perspectiva regulatoria, derecho humanista, que permita consagrar el derecho a experimentar los beneficios de los avances tecnológicos por el bien de la humanidad. Para cerrar, solo me permitiré comentar algunos elementos de esta agenda de derecho humanista que he impulsado en nuestro país. Aprobación de la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Esta ley, como el eje rector de la política nacional en materia de ciencia, tecnología e innovación humanidades, busca regresar al ser humano al centro del desarrollo tecnológico. En esta implementación de esta nueva Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, tuvimos amplia participación junto con todo mi equipo de trabajo en la Cámara de Diputados para que esta ley fuese aprobada. Fue aprobada y fundamentalmente ahí se enaltece pues el derecho humano a la ciencia, pero fundamentalmente la independencia tecnológica por la que hemos estado luchando en nuestro país, en México, porque acá tenemos a muchos innovadores, muchos tecnólogos científicos que están luchando para desarrollar tecnologías para mejorar nuestros problemas nacionales, que son muchos los que tenemos a través de estas innovaciones y nuevas tecnologías. La participación de México en el primer índice latinoamericano de inteligencia artificial, que de la mano del liderazgo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial chileno y con apoyo de la Academia Mexicana de Computación, se presentó el pasado mes de agosto ante la CEPAL. Y por último, el registro del proyecto de decreto constitucional para adicionar los llamados neuroderechos a nuestra Constitución Nacional, por el cual iniciativa que ya está ingresada y que tenemos que defender en las comisiones para que pueda pasar al Pleno en el siguiente periodo, pues legislativo, pues apenas ayer culminamos este periodo. La cooperación regional de los países será fundamental en la atención de los desafíos futuros de nuestras sociedades. Celebro este tipo de encuentros y las experiencias aquí vertidas y deseo con gran entusiasmo poder seguir colaborando juntos con las y los compañeros parlamentarios de América. Agradezco muchísimo la invitación a compartir y dialogar con ustedes lo que estamos haciendo desde esta Cámara de Diputados en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Hernández, y qué importante que todas estas iniciativas también ya se estén haciendo en México y considerando, por ejemplo, los neuroderechos, que es algo que el senador Piu nos comentaba hace un momento en el panel. Ahora no quiero demorar, voy a dar la palabra al diputado Campos, que nos acompaña desde Brasil. Diputado Campos, él va a hablar en portugués, así que, diputado, le cedo la palabra. Diputado, você tem a palavra para participar. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Primeiro, parabenizar o Parlaméricas por essa iniciativa importante, que a América esteja discutindo, de certa forma, unida à regulamentação da inteligência artificial, que possa trocar experiências, também construir juntos soluções. Para a gente falar do contexto da regulamentação da inteligência artificial no Brasil, é preciso também, rapidamente, colocar o contexto político que o Brasil vem vivendo nos últimos anos. Então, uma polarização muito grande entre esquerda e direita, levada pelo nosso presidente Lula e pelo antigo presidente Bolsonaro, e uma sociedade muito dividida em termos de opinião e com muita polêmica em relação a um ponto que é central quando se fala em regulamentação de maneira geral,
que é a discussão sobre os limites do Estado na regulamentação das liberdades e no controle das liberdades. E também um outro ponto que é importante colocar é uma disputa interna de poder entre as duas casas que fazem o Congresso brasileiro, a Câmara dos Deputados e o Senado, que também nos últimos anos vem disputando o protagonismo de algumas pautas relevantes para o Brasil e para o mundo, e uma delas da inteligência artificial. Nesse contexto, a Câmara dos Deputados aprovou, nos últimos anos, uma legislação para a inteligência artificial, mas uma legislação bastante simplória, que não avançava na promoção dos direitos, que não avançava muito na questão da responsabilidade civil e que era bastante superficial. Quando essa legislação chega ao Senado Federal, é feito um grupo de especialistas, de juristas, é convocado para poder garantir que ela fosse mais completa e que pudesse abordar outros aspectos da regulamentação, como, por exemplo, garantir uma governança do cumprimento dessa regulamentação, também centrar a regulamentação nos direitos humanos e em valores como a promoção da justiça, da equidade, da inclusão, conseguir garantir princípios dentro dessa regulamentação de explicabilidade, de inteligibilidade, de auditabilidade dos algoritmos e também prezar pela segurança e pela privacidade dos usuários, isso em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados que o Brasil já implantou há alguns anos e que é uma lei também que segue o modelo europeu da mesma forma como esse texto construído pelo Senado seguia muito a linha do que é o ato europeu de regulamentação da inteligência artificial. Dentro desse contexto, um senador que é o antigo ministro da Ciência e Tecnologia, o senador Marcos Pontes, foi ministro do ex-presidente Bolsonaro, assumiu a relatoria desse texto e por essa visão que a direita brasileira vem trazendo de defesa de um valor absoluto de liberdade, ou de um conceito de liberdade absoluta, foi feito uma série de reduções no escopo do texto e voltou-se ao marco de simplificação e de não abordar temas que são importantes para a regulamentação da inteligência artificial. Hoje, esse é o status da regulamentação aqui no Brasil. E só para concluir, acrescentando alguns pontos importantes. Dentro desse debate, nós temos avançado pouco em áreas que são conexas ao debate da regulamentação da inteligência artificial, como, por exemplo, a inclusão na educação e a educação como uma ferramenta de promoção da inclusão digital para essa nova fase. Isso é algo que tem avançado, mas avançado pouco, e outros pontos ainda têm avançado menos ainda, como o debate da concentração de poder e renda associado aos mecanismos da inteligência artificial e também as mudanças do mundo do trabalho que já estão acontecendo e irão acontecer e que é preciso que o Estado brasileiro esteja pronto para dar as respostas necessárias a que a inteligência artificial não seja um vetor de criação e ampliação de desigualdades, de ampliação de pobreza ou de sofrimento de uma parcela da população que pode vir a ficar excluída desse processo. E, por último, dizer que tem um poeta brasileiro que fala que o novo sempre vem. Então, é fato que a inteligência artificial virá. E o que nós estamos buscando fazer aqui é garantir que o poder público ajude a inteligência artificial a, primeiro, salvaguardar direitos dos usuários e ter objetivos centrados nos objetivos do desenvolvimento do país e do enfrentamento às desigualdades, e segundo, que ela gere externalidades positivas, tanto do ponto de vista econômico como social. São esses arcabouços que nós estamos buscando construir dentro desse Brasil dividido dos dias atuais. Muchísimas gracias, muito obrigada, deputado Campos, por sua apresentação sobre os avanços sobre a inteligência artificial no Brasil. Ahora queremos darle también la palabra a la congresista Paredes, que sabemos que se ha salido del hemiciclo para participar con nosotros. Congresista, ¿nos escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos Adelante. y todas. ¿Se me escucha? Perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos y todas. De verdad, para mí es un honor estar en esta actividad. Gracias a Parlamérica, a todo su equipo que efectivamente nos ha invitado y además también viene participando mi equipo.
Sí, efectivamente, el tema de la inteligencia artificial es una preocupación enorme, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel de mundo. Hay algunos países que están totalmente avanzados y hay algunos países que están en regular y algunos también en nada, ¿no? Entonces nosotros participamos en una actividad que justamente desarrolló que desarrolló el gobierno, en este caso, en Uruguay, donde participamos nosotros como parte de este grupo de amistad que tenemos con Uruguay. Sí es una necesidad, como ya lo han dicho, el tema de la regulación que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial, y no solamente por un tema de desarrollo global e integral, sino también por un tema ético, porque la regulación tiene que darse en todos los aspectos y en diferentes instancias y en todos los sectores. A la inteligencia artificial, si bien es cierto, algunos lo vemos como una oportunidad y también algunos lo vemos como una amenaza, ¿no? Entonces, en mi caso, yo lo veo más como una oportunidad porque esto ayudaría enormemente a tener mejores espacios, no solamente en el tema social como salud y educación, en el tema económico que tiene que ver con la agricultura, turismo y otros. Entonces, así como otros países lo están haciendo, por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia artificial en lo que es seguridad ciudadana, nosotros en Perú tenemos un enorme problema que es la seguridad ciudadana. Nos gustaría que se implemente allí y esa experiencia, por ejemplo, traerlo de otros países que están totalmente desarrollados en este espacio. O de repente inteligencia artificial en el tema de salud y así sucesivamente. Y también he estado escuchando a la representante del Congreso de México, que ellos ya tienen una experiencia y una propuesta de ley que tiene que ver con neuroderechos, ¿no? O sea, yo creo que estos espacios nos permiten a nosotros a conocer otras experiencias y además también hacer la legislación comparada, ¿no? O sea, cómo nosotros ya no inventamos la pólvora, sino más bien cómo y de qué manera mejoramos de acuerdo a nuestra realidad las propuestas que se están generando en otros países. Yo lo veo desde ese espacio y además teniendo en cuenta, ustedes saben que el congresista peruano tiene 3 funciones, que es la de legislar, y en ese espacio podríamos practicar el tema de la legislación comparada. Tenemos el tema de la representación, justamente transmitir esas demandas y necesidades de la población frente a estos problemas que nosotros podemos tener y que eso también se puede trasladar a un tema legislativo. Y este tema de la inteligencia artificial es un problema para muchos y también una oportunidad para otros, ¿no? Entonces, el tema de fiscalización, también ver cómo y de qué manera las instituciones, organizaciones o países que ya tienen también desarrollado o están desarrollando el tema de la inteligencia artificial, también cómo ellos y de qué manera podrían contribuir o también podrían estar aprovechándose, diciendo en buenos términos, ¿no? El tema también de la inteligencia artificial, cuando decimos que es una preocupación para algunos, y es un buen grupo, que también es natural, es el tema de los riesgos, por ejemplo, en el tema del tema personal, o sea, nuestra parte privada ya no existiría, sino porque todo está prácticamente expuesto, pero ahorita mismo nos damos cuenta sin necesidad de tener tanta implementación de la inteligencia artificial, prácticamente todo el tema privado, cuando tú eres político o política, se ve expuesto en toda dimensión. Y también lo que considero, y con esto yo quiero terminar mi intervención, es justamente que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, estamos viendo cómo y de qué manera nosotros los países latinoamericanos podríamos ir justamente en esa dirección de la cooperación e integración frente a este tema que es bastante nuevo para algunos, algunos casi nuevo y algunos que ya no es nuevo, ¿no? Porque hay algunos que están bastante avanzados como España, como Brasil, como México. Y creo que esas experiencias a nosotros nos tienen que ayudar y eso va en el sentido de la cooperación. En el tema de la legislación comparada, creo que podríamos, y más bien este espacio, yo quiero pedir a Parlamérica que nos pueda apoyar con esas propuestas, por ejemplo, remitirnos y eso poder también socializar nosotros con otros colegas. A mí me gustaría, por ejemplo, que el presidente de la Comisión de Educación participe de este espacio y otras comisiones que para nosotros aquí en Perú es sumamente importante. Y el otro punto que para nosotros también es importante es también cómo y de qué manera
la inteligencia artificial que se viene implementando, lo están viendo en términos más de objetivos concretos o de beneficios, o de repente qué cosas hay que mejorar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos que ir avanzando. Esta es una primera participación que yo estoy teniendo y nuevamente gracias a todos y todas y también a todos los que se han venido participando y los que vienen compartiendo sus experiencias en este espacio. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, diputada Paredes. Efectivamente, una de las cosas también un reto, ¿verdad? Es no solo que estén diferentes parlamentarios que están trabajando en la materia, sino también presidentes de otras comisiones como la de educación, como usted mencionaba, porque la inteligencia artificial finalmente impacta a todos. Antes, siguiendo con el diálogo, como mencionaba mi colega, la directora general de Parlaméricas, Alicia Todd, ya mencionaba al inicio de esta actividad que teníamos también otro parlamentario que quería, eurodiputado que quería estar acá. Sin embargo, como están en sesiones ahora mismo y como escucharon el eurodiputado Brando Benifei, era un poco complicado poder estar en línea y conectarse, pero nos dejó un breve video que nos encantaría compartir en este momento con ustedes. Él es el eurodiputado Iván García del Barco. Adelante. Hola, buenas tardes desde Estrasburgo, desde la sede del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por la invitación para hablar con ustedes. Lamentablemente no podré estar físicamente. Aquí tenemos pleno durante toda la semana y precisamente estamos tomando decisiones sobre asuntos muy importantes. Uno de ellos, culminando definitivamente la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que pretende ser un pilar fundamental, una especie de patrón que pueda seguir también el resto del mundo en cuanto a la regulación de un asunto tan complejo, tan difícil desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista político en cuanto a los principios que están en juego, a las cuestiones, también desde el punto de vista democrático que están en juego. Si yo tuviera que dar alguna consideración, dar algún consejo sobre cómo afrontar esta regulación, lejos de atreverme a hacerlo, lo que sí contaría es lo que para nosotros ha sido importante en el tratamiento de esta materia. Para empezar, un estudio muy profundo durante muchos años de cómo funciona esta cuestión, de qué aspectos son importantes y sobre todo un diálogo permanente con el sector. Este Parlamento lleva trabajando 5 años en esta cuestión. Estamos ya culminando completamente nuestro mandato, pero comenzamos con una primera propuesta que intentó ser pionera en el orden de los principios aplicables desde el punto de vista ético a la inteligencia artificial. Continuamos con varios reportes en diferentes sectores de cómo afectaba la inteligencia artificial, un comité especial que duró 1 año y medio en el que yo fui el coordinador de los socialdemócratas europeos, también para plantear algunas cuestiones y después prácticamente 2 años de debate sobre una ley que se acaba de culminar su negociación con el Consejo, con los gobiernos de la Unión Europea y que entrará en vigor para 2016. Lo que pretendemos fundamentalmente es que haya un equilibrio en cuanto a lo que es la protección de los valores esenciales de las democracias, la protección también de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de algunos intereses colectivos, pensemos en cuestiones como la sostenibilidad medioambiental, junto con también el objetivo de no entorpecer el desarrollo, de no cargar o sobrecargar de burocracia o de reglas a un sector que se caracteriza precisamente por su innovación, por su espontaneidad y del que necesitamos también atraer inversión y talento. Europa, y somos conscientes, en Europa estamos detrás en este momento de otras regiones como Estados Unidos o como la misma China y sabemos que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para acumular inversiones, para acumular esfuerzos colectivamente dentro de la Unión, dentro de los 27 países que la componemos. Pero eso no significa que al mismo tiempo no hagamos cosas en el sentido de proteger, como digo, los derechos de los ciudadanos y de dar también certidumbre, certeza jurídica, que es otro de los aspectos importantes de esta ley, a los operadores que estén en Europa, aquellos que quieran desarrollar, pero aquellos que quieran poner productos también en Europa, vengan de donde vengan. Y en ese sentido, lo que hemos hecho es, para empezar, establecer una ley que se acerca desde el punto de vista del criterio del riesgo a la regulación de la inteligencia artificial. Hemos planteado qué usos son absolutamente incompatibles con la democracia y en este sentido establecemos cosas como la puntuación social o la policía predictiva o cuestiones que con la inteligencia artificial han trascendido de la ciencia ficción a la realidad,
Planteamos también unos criterios de alto riesgo muy exigentes de control y de seguimiento de una tecnología que además se caracteriza porque va aprendiendo o que va evolucionando por sí misma y que a veces no podemos anticipar ni siquiera en qué sentido. Hablamos del alto riesgo cuando hablamos de cuestiones tan sensibles como la educación, la sanidad, el ámbito del trabajo, el ámbito laboral. Y luego establecemos prácticas de transparencia especiales sobre algunas cosas que nos parecen fundamentales. Para empezar, con el surgimiento de estos modelos de propósito general o modelos fundacionales, los ChatGPT, los BART, les planteamos cuestiones importantes referidos a cuáles son los contenidos que han utilizado para entrenar los modelos, para proteger a nuestros creadores, para proteger a nuestros titulares de derechos de propiedad intelectual, y al mismo tiempo también les planteamos obligaciones en cuanto al etiquetado de los deepfakes, de esas creaciones de audios, de vídeos o de textos que pretenden emular una creación por parte de un ser humano. El ciudadano tiene derecho a saber que está interactuando con una inteligencia artificial. Y por último, y de manera tan importante como todas las demás, planteamos que hay que atacar una cuestión esencial, que es la brecha digital. La brecha digital puede ser el sustrato de desigualdad más importante que tengamos en el futuro. Necesitamos garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un conocimiento mínimo de cómo funciona la inteligencia artificial. Necesitamos formar a nuestros trabajadores y trabajadoras, pensar en cómo va a afectar eso también al mercado laboral en un futuro, para aprovechar del todo la potencia de la inteligencia artificial, pero no dejar a nadie atrás. Y al mismo tiempo también necesitamos que la gente sea consciente de cómo este tipo de tecnologías interactúan en un sistema democrático, cómo es tan fácil utilizar una tecnología para a veces incluso manipularnos desde el punto de vista subliminal. Por cierto, práctica que está prohibida por este reglamento de inteligencia artificial. En suma, sé que hay países americanos en Latinoamérica que están estudiando una regulación, sé que incluso Brasil está trabajando ahora en una regulación. Desde luego, lo que puedo hacer es ponerme a disposición de todos ustedes, poner al Parlamento y a los representantes europeos a disposición de todos ustedes para poder ayudarles en lo que podamos y sobre todo para cooperar en tener lo esencial también en el futuro, que es tener un marco internacional de cuestiones básicas compartidas, para que podamos aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo estemos protegidos frente a un mal uso, frente a un riesgo de una cosa tan tremendamente poderosa como es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Ese fue el eurodiputado García del Barco, y tomamos también esa palabra de poner no solo a él a disposición, sino también a otros colegas suyos en el Parlamento Europeo. Senador Pugh, aprovechando que sigue con nosotros, queríamos también traerlo otra vez a la palestra para poder justamente hacerle una breve pregunta, si nos los permite. Justo como hemos discutido, también tenemos que estar siempre atentos, ¿verdad? Como lo que decía el eurodiputado, de la brecha digital y también estos prejuicios que pueden exacerbar las desigualdades en la sociedad, y la importancia de aplicar una perspectiva de género, un enfoque interseccional, ¿verdad? Para avanzar en esas tecnologías y garantizar que la legislación que se haga en inteligencia artificial justamente pueda no exacerbar, sino más bien acortar esas brechas, y también justo pensando también en cómo también estas brechas que se pueden generar a partir de los países que están desarrollando, están en la vanguardia, ¿verdad?, de esta legislación o de tecnologías en general, frente a países que quizás no tienen ese mismo avance, ¿no? En ese sentido, quería ponerle a usted esta pregunta, si por favor podría respondernos, ¿qué pueden hacer los países de la región para justamente participar en estos diálogos globales sobre inteligencia artificial para que esas tecnologías se desarrollen bajo principios democráticos e inclusivos? Adelante, senador Pugh. Muchas gracias, Natalie. Quiero citar lo que dijo el diputado Rodrigo Goñi. Él hizo una precisión estratégica, que es los países en desarrollo, nosotros, tenemos una oportunidad como nunca antes de poder hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque hoy esta conectividad, este acceso a la información, pero más importante, la ayuda incluso con el apoyo de inteligencia artificial, podemos alcanzar cosas que no las podíamos hacer antes, porque necesitamos muchísimas personas, muchísimos procesos manuales. Entonces, este es un momento de oportunidad único y tenemos que hacerlo bien. Yo invito a los parlamentos a que empecemos a estudiar usar la inteligencia artificial.
Los profesores están preocupados porque dicen, bueno, el alumno va a usar ChatGPT. ¿Qué es lo que han hecho entonces algunos profesores? Han tomado ChatGPT, han hecho ellos las preguntas y después les entregan a los alumnos y dicen, mire, ChatGPT ya hizo esto, usted entrégueme algo más. Entonces, ese es el modo correcto de empezar a usar tecnologías nuevas para no tenerles temor. Primero hay que conocerlas. Uno no puede querer lo que no conoce. Entonces, invitar a usarlo. Estamos viendo en las secretarías del Senado empezar a usar inteligencia artificial no para hacer el trabajo, para revisar si efectivamente no se nos queda nada afuera y esas brechas que tú dices, esas desigualdades que se generan algunas veces por cosas de semántica, el lenguaje que no queda bien, la interpretación que ha sido errónea o aspectos que no han sido considerados. O sea, tú tienes el mejor copiloto. De hecho, hay una inteligencia artificial que le llama Copilot, y que te puede empezar a ayudar. Nuestro desafío es aprender a usarlo bien. Y aquí talleres prácticos, talleres de hacer un uso correcto y empezar con eso obtener mejor resultado. Yo creo que esa es la parte que nos corresponde ahora. Tenemos que regular, por supuesto, pero para regular tenemos que entender y eso se tiene que hacer usando a todas las personas. La inteligencia artificial no es solo un tema técnico de ingeniero, es un tema de abogados, es un tema de sociólogos, es un tema de humanistas, es un tema de filósofos. La ética que hemos hablado es la misma ética de siempre. O sea, cuando uno dice ética digital, es tomar esos principios trascendentes que tenemos y traerlos a este mundo digital. Pues somos las mismas personas, somos los mismos humanos. Las inteligencias artificiales crean ellos lo que quieran. Esta capacidad generativa que tienen, si es mal usada, obviamente va a generar un problema. Hay personas que ya usan hoy el famoso concepto del nuevo trabajo, los prompt engineer, o sea, es el ingeniero pregunta, sabe hacer las preguntas correctas. Bueno, también existe el malo, que se llama the prompt injection, que es los que usan la pregunta falsa para generar la trampa necesaria para obtener un resultado que va a permitir engañar a un tercero. Las tecnologías siempre van a tener una contramedida. Aparece algo, aparece una regla e inmediatamente van a buscar una fórmula para saltarse la regla. Esas son las esas vulnerabilidades que existen y que tenemos que conocerlas. Y esto es un proceso dinámico que va funcionando a medida que se va desarrollando. No hay que tenerle temor. Yo creo que lo que tenemos que hacer es avanzar para evitar desigualdades, dar oportunidades a todas las personas, conectarlas, pero hacerlo de forma segura, partir con hábitos seguros y responsables de uso de las tecnologías y sancionar a aquellos que hagan mal uso. Para poder hacernos cargo de este tema entre la privacidad y la capacidad de compartir información, se tienen que cumplir los mismos principios o reglas esenciales. Fíjate que aquí aparece algo que es bien importante, la propiedad privada. En el ciberespacio todos tenemos propiedad privada. ¿Y cuál es esa propiedad privada? Los datos personales. Los datos personales son de la persona. Y si los entendemos como propiedad privada de la persona, que han sido entregados con un consentimiento para un fin específico, esa persona tiene todo el derecho al mundo a reclamar, a menos que se requiera para una investigación que va a tener probablemente un origen de alguna situación donde algún juez tendrá que dar las garantías para que se respeten los datos de la persona. Entonces, esas reglas que tenemos que establecer nuevas en el ciberespacio, que lo construimos nosotros, o sea, este es el primer ecosistema que construye el ser humano, bueno, hay que ponerle reglas, tal como habitamos el mundo físico, habitamos el mundo digital, tiene que tener las mismas reglas. La buena noticia, y como lo decía el diputado Goñi, esto nos va a servir y nos sirve mucho. Usémoslo bien. El consejo final a los gobiernos. El gobierno de Chile, la ministra de Ciencia, anunció ayer que va a avanzar en una directiva presidencial, esto es como los executive order, para partir con soft law, regular, con la capacidad que tiene la figura del presidente para que se haga un uso ético de la inteligencia artificial dentro del Estado. O sea, el Estado es el primero que puede empezar a hacer bien las cosas. Chile ya tiene procesos para compras públicas donde se usan algoritmos éticos y evitar que se vayan a comprar aquellas cosas que no se conoce, no hay responsables, que pueden generar problemas. Entonces, usando solamente la capacidad que tienen las autoridades elegidas de forma democrática para dirigir con esas funciones presidenciales, rápidamente, o sea, no hay que esperar a discutir una ley que es para regular un privado, un tercero, cuando el Estado puede incorporarla y usarla muy bien. Yo creo que el mundo que viene ahora es un mundo donde se va a usar la inteligencia artificial, la tenemos que usar bien,
tiene que partir el Estado, y el Estado es el primero que tiene que mostrar que éticamente esto es factible. Y obviamente la sociedad civil organizada, el control democrático, hacerlo en profundidad, porque ese es el verdadero contrapeso. Y eso finalmente se resuelve en elecciones que no pueden ser manipuladas por inteligencia artificial. Estamos en esto, no se va a poder desconectar y por eso hay que comprenderlo, conocerlo y usarlo bien. Muchas gracias, Natalie. Yo tengo que partir ahora también como varios, a desearles a todos una muy feliz Navidad, un lindo año nuevo y invitarlos desde ya a abril del próximo año, les vamos a mandar el comunicado para que podamos hablar de políticas públicas en el ciberespacio, este nuevo dominio. Chile va a seguir la línea europea, el modelo, el efecto Bruselas, modelos que están altamente probados, pero hay que adaptarlo, no se trata de tomar lo mismo, hay que entender las culturas y esas nos van a dar probablemente nuevos insumos que vamos a compartir con ustedes. Vamos a partir trabajando la gobernanza digital con interoperabilidad, que creemos lo que nos va a dar la solución a de los grandes problemas que tenemos ahora. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen año. Muchísimas gracias, senador Pugh. Estamos muy felices no solo de contar con sus disertaciones y reflexiones y todos los avances que está haciendo Chile, sino también por su liderazgo en la bancada digital de la Red Parlamento Abierto de Parlaméricas y por supuesto este espacio que es muy activo, que por supuesto usted lidera también. Le agradecemos muchísimo por esa gran participación y por todos estos importantes insumos. También quiero ahora dar la palabra a otros parlamentarios y parlamentarias que están acá con nosotros. Primero, sabemos que, por ejemplo, el senador Iván Leonidas Name, presidente del Senado de Colombia, quiso tener una participación y lo va a hacer ahora por intermedio de su asesor Camilo Rodríguez. No sé si Camilo me escuchas, puedes tener la palabra. Adelante. Muy buenos días a todos, agradecer este espacio. Primero que todo, extender el saludo fraterno del senador Iván Name. En estos momentos él se encuentra en unos temas de compromiso, pues ustedes entenderán el rol de ser el presidente del Senado de Colombia a nivel nacional. En estos momentos extiendo un fuerte saludo a todos ustedes. Primero que todo hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta que permite mejorar la competitividad tanto del sector público como del sector privado. Es importante que cada día nos afronta más un desarrollo tecnológico y un crecimiento de la transformación digital. Tenemos en cuenta que hay estadísticas a nivel global donde cada vez más, con el pasar de los días, se aumenta la demanda del uso de los dispositivos móviles o dispositivos digitales, todo lo asociado a temas smart, en los hogares, en las oficinas, en el común ciudadano de nuestros países, lo que obliga cada vez más que las estrategias de intervenir, acceder a una información, tienen que estar protegidas bajo un principio de ética de la inteligencia artificial. En Colombia ya existe una ley asociada a la protección de datos y hay una política nacional en la transformación digital y asociada a la inteligencia artificial. Como lo mencionó la senadora jubilada al principio de su presencia en el evento, nos comentaba que hay proyectos de ley en estos momentos que están transitando en el Congreso de la República. Es importante también entender que hay cada vez más tecnologías emergentes que hacen que exijan que el mercado sea más competitivo y se busque una articulación entre el sector privado y el sector público para mejorar en beneficio de los ciudadanos. Asimismo, tenemos que a nivel de los diferentes sectores la inteligencia artificial puede contribuir a mitigar riesgos como en el sector salud o tomar estrategias más efectivas como en el sector educación o en el sector agro. Como ustedes bien saben, Colombia es un país bastante diversificado por todas sus regiones, lo cual incluye que hay diferentes regiones que tienen que apuntar a un crecimiento económico y desarrollo sostenible. Asimismo, para la reducción de las brechas, como nos exigen los objetivos de desarrollo sostenible, hay un tema muy importante: el buen uso de la tecnología en pro del fortalecimiento de las cadenas productivas, el buen uso de la tecnología para el desarrollo y implementación de las políticas públicas, el buen uso de la tecnología para mejorar la articulación y la participación ciudadana en las tomas de decisiones de los gobiernos. Es importante tener en cuenta que cada vez más hablamos de un gobierno abierto a los ciudadanos, a los diferentes actores en los diferentes ecosistemas, y es importante tener presente que la ética y los principios son fundamentales para el buen uso de esa tecnología. Sabemos que hay diferentes interpretaciones, pero así mismo tenemos presente que dichas tecnologías son un aporte al crecimiento y al impacto en un corto plazo de las políticas públicas.
Es así que vemos que cada vez más tenemos que ser más conscientes que la tecnología nos implica adaptar, creer, temas que nos invitó a conocer, por ejemplo, efectos después del COVID-19, el tema del teletrabajo y el tema de la captura de información. Pero que es importante hacer dicho uso de esa información en generación de valor público y valor privado, tanto ambos sectores, impactando de manera razonable, de manera estratégica y que contribuya al crecimiento del país. Agradezco este espacio y pues felices Navidad para todos. Muchas gracias, Camilo, y agradecemos también que a través tuyo esté también con nosotros el presidente Name del Senado de Colombia. Ahora, por favor, nos encantaría saber si hay algún otro parlamentario, parlamentaria o funcionaria que les encantaría tomar la palabra. De ser así, si pueden, por favor, utilizar la función de Zoom de levantar la mano, nos ayudaría mucho para poder otorgar la palabra de forma pertinente a las personas a los otros parlamentarios y parlamentarias que deseen compartir alguna pregunta o compartir algunas experiencias de sus países en relación con legislación de la inteligencia artificial. Veo también que que nuestra moderadora se volvió a reconectar, representante Juinao. Si desea también tomar la palabra en este momento, es más que bienvenida. Please, you have the floor, Mr. Debbie. Thank you. I had a question for the panelists, but he left already, Mr. Surbara. He talked about the intelligence system of Canada that they have to develop a strategy. I would like to know, if possible, if they can share his experience with the Caribbean region to develop our system, to strengthen it. How we can collaborate with us. Thank you. Well, Perfect. Thank you. Oh, go ahead, Alicia. I was going to say, Mr. Debbie, as you say, Mr. Sabara had to go off to committee and votes, but I will convey to him, certainly, and we can, from Parliamericas, make sure if we want to have kind of a sub-meeting Caribbean with Canada to maybe look, being from, you're both from Westminster, like, you know, or actually Suriname slightly different, but still a lot of commonalities between the systems in the Caribbean and Canada to see if we can do a closer sharing of the legislation. Yes, thank you. Yeah? Okay. I take that on. Perfect. No veo alguna otra mano levantada por ahora, así que de repente le puedo devolver la palabra a nuestra directora general, Alicia Todd, para seguir con este programa. Adelante, Alicia. Wonderful. First of all, thank you, Nathalie, for all of your skillful integration of the questions and the moderating of that session. Thank you so much. And to our, definitely to our panelists. What I delight in always is we work with parliaments and parliamentarians. So you are a wonderful group of people to understand the chaos that is Parliament. And so thank you for your understanding. As you know, our colleague from Europe was on an, you know, in an airport connecting, etc., and how we sort of had to bounce around a bit on the agenda to make sure everyone had an opportunity to speak who wanted to bring something to this discussion. We saw a comment in the chat asking about video. Of course, as you see, the discussion is recorded and it will be put onto the Parliamericas YouTube page, and we'll make sure we circulate it for those who want to refer back to this or to even share it with other colleagues. Likewise, we often from these sessions develop our podcasts, so it's another way to consume this information. Colleagues, we're coming to an end of this wonderful session, and it gives me great pleasure to then invite our President Reginald Farley of Barbados, Vice President of the Open Parliament Network for the Caribbean. President Farley, I am turning the floor to you to please bring us some closing remarks to close out our session for today. Good afternoon, everyone. Let me extend greetings to Honorable Representative Catherine Oviliano, Colombia, Vice President for South America of the Parliamericas Open Parliament Network, Honorable Representative Catherine Oviliano, Colombia, Member of the European Parliament, Brenda
Benefi, Italy, Senator Kenneth Pugh, Chile, Member of Parliament Francesco Soberna, Canada, honorable ministers, presiding officers, parliamentarians, parliamentary staff, and attendees from across the region of the Americas. Good afternoon to all. It's been a pleasure to be invited to offer brief closing remarks on the occasion of this Parliamericas Open Parliament, on behalf of Parliamericas Open Network. This really has been a very interesting morning as we have this parliamentary exchange on regulating artificial intelligence, international legislative experiences. Allow me to, first of all, thank the esteemed moderator and presenters who took the time from their very busy schedules to enlighten us about their country's experiences and lessons learned on regulatory developments related to artificial intelligence. Certainly for us as smaller countries in the Caribbean, the experience of our larger neighbors to the north and south are very useful. But the importance of providing guardrails to ensure that AI positively contributes to our societies and the ways in which we can promote inclusion and citizen participation in this work have particularly resonated with me. And I'm sure all of the participants as well. And we are grateful for the knowledge and insights which we've gained. But I further wish to congratulate the Parliamericas Digital Caucus and the other organizing team for yet another successful meeting that honors our commitment to work through the Open Parliament Network to contribute towards the identification and establishment of the most suitable mechanisms to ensure that transformation arising from the ongoing developments of artificial intelligence and other technological advances also protects human rights and democracy, that it fosters sustainable development, and of course, promotes inclusion and social cohesion. I mean, after all, that is what we as parliamentarians are sworn to do on behalf of our people. But this commitment to promote these items that I just listed was established in June 2022 by way of a statement from the Parliamericas Digital Caucus and voluntarily endorsed by legislators across the hemisphere. It reinforces the importance of engaging in dialogues, just like the one we had on this new and emerging technology and developments in order to effectively assess the risks and opportunities for our countries. And there are many on both sides, I'm sure. It is a great joy that announce that there are more dialogues in store. The next meeting is expected to take place in March 2024 to further explore themes related to artificial intelligence. Today, we heard about the opportunities, actions, and challenges faced in regulating artificial intelligence, recognizing that there is a concrete role for parliaments in legislating on this developmental frontier. We as parliamentarians must ensure that the fundamental rights and freedoms of our citizens are upheld. There's a great need for regulations on the collections of data, dissemination of information, cybersecurity, mitigating biases, and of course, ethical considerations in all that is done. We also hold the role of communicating to our citizenry on the risks and opportunities of AI. It is becoming increasingly evident that artificial intelligence has already taken hold within our region of the Americas, and we must be able, as parliamentarians, to strike the right balance in maximizing opportunities as well as mitigating risks for greater good. Earlier this year, the G7 collaboratively developed an international code of conduct on artificial intelligence designed to promote safe, secure, and trustworthy AI, and offered voluntary guidance for organizations developing advanced AI systems. We, as parliamentarians in this hemisphere, must also coordinate to prevent the potential risks and misuse of technology as this expansion in our region is inevitable. In this regard, I'm very happy to reiterate that Parliamericas remains an ally, a leading organization, and a very useful resource to channel our coordinated efforts of facilitating parliamentary dialogues and knowledge sharing
on regulating artificial intelligence in order to observe democracy and preserve it, of course, foster sustainable development, and of course, protect human rights and freedoms. So in closing, I wish to once again express my gratitude on behalf of my parliamentary colleagues and others who are on this call, to those who contributed in making this event the success that it has been, and extend my best wishes from sunny and beautiful Barbados to all of you for a wonderful season. Hearty season's greetings to all of you, and I wish you a very successful 2024, fraught with the challenges and opportunities which we as parliamentarians look forward to tackling to the benefit of our countries and, of course, our people. Thank you, Parliamentarians and team, and I wish you all of the very best. Thank you so much, President Farley. And thank you to everyone here. We all echo it from the International Secretariat. Our work has meaning because it is working with you. And so we're very, very grateful to have you with us today. And this is the last event for Parliamericas of 2023. And thank you to all to have made it such a success. We all look forward to seeing you next year. Isn't that fun to say? Next year in 2024. So happy holidays from all of us to all of you.